Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, de Prisa Media. Se dice que la capacidad de atención del humano ha disminuido con el tiempo y que es de menos de 8 segundos. Las redes sociales nos han quitado la capacidad de concentración. ¿Están nuestros cerebros sobreestimulados? Para este capítulo hablamos con Carolina Ghiretti, coach de sueño, mindfulness e inteligencia emocional, con el neurólogo Germán Arango, con Margarita Rodríguez, rectora del Colegio Campo Alegre, y con Felipe Triana, asesor en interacciones productivas. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 104 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Quiero comenzar este capítulo con un reto. Le apuesto que al final de este programa usted habrá revisado su celular al menos unas 5 veces. Escuchará este capítulo mientras hace otra actividad y solamente escucha el ruido de mi voz sin prestar atención a los detalles que digo, o incluso lo hace mientras ve un partido de fútbol que puso en silencio en su televisor. No soy un seguidor ferviente de las películas de ciencia ficción. Soy más una persona que disfruta de documentales o de ficciones con historias más realistas. Sin embargo, fueron tantas las personas que me recomendaron la película Todo en todas partes al mismo tiempo que me dejé llevar por la presión y la vi. La película ganó 7 premios Oscar el año pasado y en las categorías más importantes, como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz y Mejor Actor. Los críticos se rindieron ante la recursividad técnica de sus directores, Daniel Scheinert y Dan Kwan. Si no sabe de qué hablo, la película trata sobre una mujer que puede viajar entre universos paralelos, muchos de ellos muy extraños y lejanos a nuestra realidad, para evitar que su mundo sea eliminado. Es una película atrapante, entretenida, que hace casi imposible pausarla o distraerse. Tienen razón los críticos y la academia al haberle otorgado los halagos y la cantidad de premios que recibió. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. And the Oscar goes to Michelle Yeoh. Everywhere, all at once. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once, Paul Rogers. Sin embargo, no pude dejar de sentir que estaba viendo TikTok por más de 2 horas. Pensé que estaba loco al sentirme así, entonces, para no sentirme tan solo en esa sensación, decidí buscar apoyo en internet. Por suerte, me di cuenta de que no estaba solo. El guión, la corta duración de las tomas y la edición de esta película recuerdan la forma en la que consumimos redes sociales, en donde pasamos de un video de 30 segundos con un chiste sobre una noticia de entretenimiento a otro que habla sobre calentamiento global, a una animación absurda, a un baile que es tendencia y así ad nauseam. Sentí que mi punto de vista tenía sentido cuando di con una entrevista en la que uno de los directores decía que la película muestra cómo fue haber crecido con Internet y cómo eso exacerbó la típica división generacional y cómo se siente para todos, sin importar la edad que uno tenga, vivir ahora con Internet. Daniel Scheinert dijo que esa es una de las metáforas clave y querían que el maximalismo de la película conectara con lo que es desplazarse por una cantidad infinita de cosas, que es algo que todos estamos haciendo demasiado todos los días cuando consumimos redes sociales. Es tan así que varios críticos la llaman la primera película post-internet, que captura la extrañeza de vivir constantemente conectados y con estímulos por doquier. El youtuber y crítico de cine Thomas Flight lo expresó mejor cuando dijo sobre la película que, abro comillas, vivimos en una época en la que en un atrancón de TikTok de 30 minutos pueden pasar por nuestra mente más ideas, conceptos, personas y lugares interesantes que los que experimentaron nuestros antepasados durante toda su vida analfabeta localizada. Cierro comillas. Investigando más, también me di cuenta de algo, y es que esta película es solo el resultado de un proceso más largo, porque desde que se creó el cine, la duración de las tomas de televisión y cine han disminuido. Me explico. En las primeras épocas del cine predominaba el teatro, por lo que fue cuestión de tiempo que profesionales del teatro pasaran a las imágenes en movimiento junto con sus técnicas teatrales. Por eso, las primeras películas tenían tomas largas, a veces escenas de una sola toma que eran bastante largas, como pasaba en el escenario del teatro. A medida que la tecnología comenzó a evolucionar, la duración media de las tomas comenzó a disminuir dramáticamente.
Un ejemplo de esto es que la duración media de las tomas de las películas en 1900 era superior a los 40 segundos por toma y se redujo a 10 segundos por toma en 1920 y actualmente promedian unos 4 segundos. La vida se ha vuelto vertiginosa. Tenemos acceso a todo al alcance de la mano y para muchos eso ha hecho que haya una necesidad de querer consumirlo todo en la menor cantidad de tiempo. Entonces escuchamos los audios de WhatsApp a velocidad rápida para que no nos quite tanto tiempo. O quizás, si usted está escuchando este capítulo en diferido o una plataforma de podcast, lo haya puesto a una velocidad más rápida para no perder tiempo. En un lapso muy corto, la humanidad ha creado una cantidad impresionante de información. Investigaciones, novelas, documentales, artículos periodísticos, canciones, videos musicales, tutoriales, en fin. Es una bola de nieve porque si a principios del siglo XX solo unos cuantos hacían películas y escribían libros, con la llegada de Internet todo el mundo produce información. Según datos de la revista Fast Company, en 2011 los estadounidenses consumían 5 veces más información cada día que en 1986, el equivalente a 174 periódicos. Durante nuestro tiempo libre, sin contar el trabajo, cada uno de nosotros procesa 34 gigabytes o 100.000 palabras cada día. Las 21.274 estaciones de televisión del mundo producen 85.000 horas de programación original cada día, mientras que vemos un promedio de 5 horas de televisión diariamente, el equivalente a 20 gigabytes de imágenes, de audio y video. Eso sin contar YouTube, que sube 6.000 horas de video cada hora. IBM calcula que cada día generamos 2.5 quintillones de bytes de datos en Internet. Si a usted como a mí la cifra se le pierde, significa 2.5 seguido de 18 ceros. ¿Puede el cerebro humano procesar toda esta información? Le trasladé la inquietud al médico neuroradiólogo Germán Arango y esto me contó. El cerebro humano tiene una capacidad impresionante para procesar información, pero no puede manejar de manera consciente todos los estímulos e información que consumimos diariamente, especialmente en la era digital. Algunas consideraciones respecto a cómo el cerebro maneja estas situaciones se pueden resumir en: primero, el cerebro tiene capacidad de procesamiento limitada en lo referente a atención y memoria de corto plazo. En promedio podemos retener entre 4 a 7 elementos en la memoria de trabajo al mismo tiempo. La sobrecarga de información puede saturar nuestra capacidad para concentrarnos y procesar datos importantes. Segundo, el cerebro utiliza varios mecanismos de filtro para priorizar la información relevante. Este proceso es conocido como atención selectiva. 3. Atención fragmentada. El consumo masivo de contenido, especialmente en plataformas como redes sociales, fragmenta nuestra atención. Los constantes cambios de estímulo, videos cortos, notificaciones, artículos breves, dificultan la capacidad del cerebro para mantener la concentración profunda. Cuarto, estrés cognitivo y fatiga mental. El procesamiento continuo de información, especialmente la innecesaria o irrelevante, genera estrés cognitivo y fatiga mental. Esto afecta negativamente la salud mental, contribuyendo a problemas como la ansiedad, el estrés y el agotamiento. Quinto, a lo largo del tiempo desarrollamos habilidades para filtrar y priorizar mejor, aunque esto no elimina por completo los efectos negativos de la sobrecarga de información. En resumen, aunque el cerebro humano es increíblemente adaptable, tiene límites en cuanto a la cantidad de información que puede procesar efectivamente cada día. Es importante ser consciente de cómo gestionamos nuestra atención y tiempo en dispositivos digitales para mitigar los efectos negativos de esta sobrecarga de información. Hace varios años se publicó en medios como la revista Times, The Independent y The New York Times una noticia que fue replicada por otros medios y por todo Internet. La capacidad de concentración del humano es de 8 segundos, más baja que la de un pez dorado, que olvida a los pocos segundos lo que vio. A raíz de este dato, por ejemplo, la NBA, o sea, la Liga de Básquet de Estados Unidos, quiso reducir el tiempo de los partidos para no perder la atención de su audiencia. La fuente de este dato fue una página web llamada Statistic Brain, una página que se vendía como una institución académica, aunque no lo fuera. La fuente de esta aseveración fue un informe analítico sobre 25 personas que abandonaron rápidamente sitios web que no les gustaban en 2008, es decir, una investigación vieja y poco fiable. La BBC hizo la investigación para desmentir ese dato que se hizo viral. No, nuestra atención no se ha reducido a menos de 8 segundos, aunque sí ha disminuido. Gloria Mark es doctora en psicología y hace mucho tiempo estudia el impacto de los medios digitales en la vida humana. En 2004, ella y su equipo de trabajo hicieron una serie de experimentos y descubrieron que el tiempo medio de atención en cualquier pantalla era en promedio de 2 minutos y medio, es decir,
con un cronómetro medían cuánto tiempo le dedicaban a una actividad en específico. Lo pausaban cuando pasaban a otra actividad y así. Con el paso de los años, siguieron midiendo la atención en tareas frente a las pantallas y encontraron que ese tiempo que pasaban las personas en una tarea en específico se fue acortando. Alrededor de 2012, descubrieron que el tiempo de dedicación consecutivo era de 75 segundos. Y en los últimos años de ese experimento, el promedio se redujo a 45 segundos. Nuestros cerebros tienen la capacidad de procesar la información que recibimos, pero a un costo. Podemos tener dificultades para separar lo trivial de lo importante y todo ese procesamiento de información nos cansa. Piense por un momento en la cantidad de información que su cerebro procesa cada día, desde información necesaria para vivir, como la temperatura, los carros que van pasando en una avenida, hasta lo que consume como noticias, libros, los posts de Facebook de sus amigos, los mensajes de su pareja que recibe en WhatsApp o los correos de su jefe para que solucione un problema. Daniel Levitin es un neurocientífico canadiense y autor del libro La mente organizada, cómo pensar con claridad en la era de la sobrecarga de información. Y asegura que las neuronas son células vivas con un metabolismo que necesita oxígeno y glucosa para sobrevivir y cuando han trabajado mucho nos sentimos fatigados. Cada actualización de estado que leemos en redes sociales, cada tweet o mensaje de texto que recibimos compiten por los recursos de nuestro cerebro con cuestiones importantes como si debemos aceptar ese trabajo nuevo, dónde dejamos el pasaporte o cuál es la mejor manera de reconciliarnos con un amigo cercano con el que acabamos de discutir. Y es que la atención es el recurso mental más esencial para cualquier organismo, porque determina con qué aspectos del entorno nos relacionamos y la mayoría de las veces varios procesos automáticos y subconscientes toman la decisión correcta sobre lo que pasa a nuestra conciencia. Para que esto pase, millones de neuronas monitorean constantemente el entorno para seleccionar las cosas más importantes en las que debemos concentrarnos y fijar nuestros sentidos. Ese cambio de atención entre una tarea o actividad y otra pueden estarnos pasando factura. En la investigación que adelantó la doctora Gloria Mark, encontraron una correlación entre la frecuencia de cambio de atención y el estrés. Entre más rápido se produce el cambio de atención, el estrés aumenta. En las décadas de investigación que llevan en el laboratorio han podido notar que cuando las personas realizan varias tareas a la vez, experimentan estrés y aumenta la presión arterial. Además, cuando la gente cambia su atención tan rápido, cuando cambian constantemente la atención entre diferentes actividades, tienden a cometer más errores. Y eso se ha demostrado en estudios en el mundo real con médicos, enfermeras y pilotos. También concluyeron que el rendimiento se ralentiza. ¿Por qué? Porque existe algo llamado costo de cambio, es decir, cada vez que uno cambia su atención, tiene que reorientarse hacia esa nueva actividad, esa nueva cosa a la que uno le está prestando atención. Y eso lleva un poco de tiempo y usa más de nuestros valiosos recursos mentales, además del trabajo que realmente necesitamos hacer. ¿Cómo nos afecta el multitasking o permanecer constantemente dividiendo nuestra atención en varios asuntos? Esto me dijo Felipe Triana, consultor en interacciones productivas. Tendríamos que empezar por decir el que mucho abarca poco aprieta. La mayoría de las investigaciones sugiere que aunque el cerebro humano es capaz de cambiar entre tareas, esta capacidad tiene límites significativos. El multitasking tiende a reducir la eficacia y la calidad del trabajo. Es más efectivo completar una tarea a la vez antes de pasar a la siguiente y puede tener efectos negativos en la memoria y en la salud mental si no lo hacemos dependiendo de cada estructura de nuestra personalidad. Si soy de los que busco estructura y no la encuentro, el estrés me dificultará cambiar de tareas, delegar y priorizar lo importante y lo urgente. Si me sobrecargo con tareas menos importantes, mi productividad disminuirá y gastaré energía preocupándome por lo que debería estar haciendo en lugar de enfocarme en lo que debo hacer. Si busco acción, diversión y retos, puedo aceptar más tareas de las que puedo manejar, lo que me llevará a procrastinar y limitar mi eficacia. Inclusive para esas personalidades que son tan compasivas y empáticas, hacer varias tareas al tiempo van a tender a priorizar las tareas de los demás por encima de las de ellos y se van a echar responsabilidades que no van a poder manejar.
o las personas que son muy creativas pero que no tienen una orientación clara por sus múltiples pensamientos. Cuando se encargan de muchas tareas, duran pensando por dónde empezar y no empiezan ninguna y por supuesto los llevará a mucho estrés. Puedo decirles que el multitasking mal manejado es uno de los disparadores del estrés y del burnout y hay que poner mucha atención a los diferentes síntomas para poder cuidar nuestra salud mental. ¿Qué ha pasado entonces con nuestra capacidad de concentración? Bueno, no se trata solamente de que se haya reducido, sino además que cada vez hay más estímulos peleándose por nuestra atención. Margaret Sibley, profesora de Psiquiatría y Ciencias de Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, se especializa en trabajar con adolescentes y adultos que padecen trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Los últimos años han llegado cada vez más personas preocupadas de sufrir este trastorno, aunque no sea así por su falta de atención. La doctora Sibley le dijo a la revista Time que la mayoría de las personas sin problemas crónicos de atención podrían concentrarse bastante bien si se les diera una tarea en una habitación vacía y tranquila, pero probablemente se desempeñarían peor si hicieran la misma tarea en una habitación donde hay gente hablando y hay música sonando. En la vida moderna, dice Sibley, básicamente vivimos en una habitación llena de distracciones todo el tiempo, gracias a las demandas competitivas del trabajo y la vida familiar, los factores estresantes sociales como la pandemia y la tentación constante de los teléfonos, las redes sociales e internet. Hasta hace unos años, los computadores no eran esos delgados rectángulos de unos cuantos centímetros que son hoy y tenían aparte su procesador en un largo y pesado monolito llamado CPU. Cuando, por ejemplo, uno corría varios programas a la vez, esa CPU se calentaba y comenzaba a emitir un ruido rápido y pesado. El ventilador comenzaba casi a hiperventilar, generando el sonido de un motor que iba a toda velocidad. Por suerte, nuestros cerebros no hacen ruido al tener que procesar una gran cantidad de información, pero sí sufren las consecuencias. Actividades que alguna vez fueron sencillas o a las que se les dedicaba mayor atención, hoy en día parecen aburridas y se requiere de distracciones para no sentir que se pierde el tiempo. Hagamos un ejercicio rápido. ¿Cuándo fue la última vez que lavó los platos sin escuchar un podcast o sin ver videos al mismo tiempo? Como les decía al principio, lo más seguro es que mientras usted está escuchando este capítulo, está haciendo algo más y no solo está sentado dedicando su atención plena a lo que le estoy contando. Quizás usted pensará que lavar platos, barrer la casa o colgar ropa recién lavada es una actividad sencilla, que no requiere mucho y que podemos hacerlo casi en modo automático. Pero todo lo que pensamos o hacemos requiere cierta cantidad de atención. Este ejemplo es el más sencillo, pero la realidad es que casi siempre estamos haciendo varias tareas al mismo tiempo o interrumpiendo una para hacer una segunda, que interrumpimos para hacer una tercera tarea, que interrumpimos para volver a la primera y así sucesivamente. Nos hemos convertido en seres multitarea y claro que podemos hacerlo, sin embargo, esto tiene un precio. En cuanto se hace más de una cosa, el rendimiento y la efectividad de esas tareas disminuye. Pero además tiene un precio en el cansancio y funcionamiento del cerebro. Científicos del Instituto de Ciencias del Deporte en Alemania hicieron un experimento con deportistas que practicaban remo y taekwondo, deportes que repiten ciertos patrones de movimientos. Los científicos tenían la hipótesis de que si las tareas motoras automáticas fueran independientes de la necesidad de atención, entonces las mayores exigencias de codificación de la memoria deberían tener poco efecto. Pero en su lugar encontraron que la realización de la tarea motora durante la codificación provocó reducciones pronunciadas del rendimiento en la memoria en ambos estudios, con costos de hasta 80%. Entonces, cuando los deportistas dividían su atención entre la práctica y otra actividad, el remo se volvió más lento e irregular y la calidad del rendimiento del taekwondo disminuyó. No es una revelación decir que en el mundo actual casi todas las personas tenemos vidas sobreestimuladas o lo que se conoce como sobrecarga sensorial. Piense en estos tiempos muertos que tiene en el día, mientras espera el transporte público o cuando está sentado en el inodoro. ¿Qué hace mientras tanto? La respuesta más posible es que saque el celular y use alguna red social o un juego. El aburrimiento ya no es una opción. Y es que nuestro cerebro no está listo para el estilo de vida que llevamos. A nuestro cerebro le ha tomado milenios llegar a ser lo que es hoy, pero el avance de la tecnología ha sido más rápido. El desarrollo de la sociedad moderna ha superado nuestro propio desarrollo biológico por mucha diferencia.
Tan solo en los últimos 100 años hemos creado recompensas y estímulos que normalmente nos tomaría mucho más tiempo y bombardeamos nuestros centros de recompensa química para generar dopamina muy rápido, con contenido que nos da satisfacción inmediata. Busqué a Carolina Guidetti, coach de sueño, mindfulness e inteligencia emocional, para preguntarle cómo nos afecta la sobreestimulación en la que vivimos en nuestro día a día. Escuchemos su respuesta. La sobreestimulación es un fenómeno que compromete nuestra capacidad de percibir el entorno de forma balanceada a través de nuestros sentidos. Cuando nos sobreexponemos a un estímulo, como por ejemplo un sonido, es posible que comencemos a experimentar estrés, ansiedad o incluso burnout cada vez que lo escuchamos. Si bien esta definición de sobreestimulación se asocia directamente con nuestros sentidos, podemos hablar también de que en el mundo moderno experimentamos sobreestimulación de nuestra atención, que produce una serie de impactos negativos en nuestra salud mental, emocional y física. El multitasking en el trabajo y en el hogar, la adicción a la distracción que se nutre de las redes sociales y la hipervigilancia que producen las noticias instantáneas, entre muchos otros, llevan a que nuestra atención se mantenga en estados de divagación o de alerta permanente, que la condicionan para no poder descansar y enfocarse en lo que realmente es importante para nosotros. Cuando esto sucede, estamos destinados a ser presos de nuestros estímulos y a vivir con angustia y reactividad y sentirnos cada vez más agotados mental, emocional y físicamente. ¿Han oído hablar de la ley de Godwin? Es un enunciado que hizo el abogado Mike Godwin en 1990, según el cual, a medida que una conversación en línea o discusión en un foro o red social se alarga, la probabilidad de que alguien mencione a Hitler o los nazis tiende a 1. Bueno, quisiera yo atreverme a mi propio enunciado. A medida que uno habla sobre un problema social actual, la probabilidad de llegar a decir que la culpa es de los celulares o internet es cada vez más alta. Porque no podemos hablar de multitasking, de falta de concentración y abolición del aburrimiento sin hablar de internet y redes sociales. Sí, hay una relación entre todo lo anterior. Comencemos por el principio. Si por un lado los adultos ya tenemos problemas de atención, a pesar de que la tecnología llegó cuando ya éramos mayores, lo que le espera a las nuevas generaciones no es mejor. Resulta que los niños entre 2 y 4 años ya pasan en promedio 2 horas y media frente a una pantalla cada día. Y cuando tienen entre 5 y 8 años, el número aumenta a 3 horas diarias. La mayor parte de ese tiempo frente a una pantalla se dedica a ver televisión y YouTube. El problema es que cuando los niños son muy pequeños, son mucho más susceptibles a las distracciones que los niños mayores, y cuando se distraen, les lleva más tiempo volver a centrarse en aquello de lo que se distrajeron. Para la doctora Gloria Mark, es preocupante que cuando los niños pequeños pasan tanto tiempo frente a una pantalla, se acostumbren a pensar que es un comportamiento normal estar tanto tiempo frente a ella. Porque cuando los niños son muy pequeños, hay ciertas partes de su cerebro que aún no están maduras, como una parte del cerebro llamada función ejecutiva, que se puede considerar como el gobernador de la mente y es la parte encargada del autocontrol y que gestiona cosas como la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades sobre a qué debemos prestar atención. Estamos en un mundo sin momentos de tranquilidad. Siempre nos llenamos de ruido mental. Entre el afán, el trabajo, el entretenimiento, etc., no hay espacios de silencio. Joel Nick es doctor y profesor de psiquiatría de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon. Y para él debemos preguntarnos si ahora estamos desarrollando una cultura patógena de la atención, un entorno en el que el enfoque sostenido y profundo es más difícil para todos nosotros. Es un círculo vicioso. Las redes sociales quieren nuestra atención y nosotros queremos su contenido y entretenimiento. En Internet hay millones de creadores de contenido peleando por un bien inmaterial que es su combustible, nuestra atención. Aquí es donde nace lo que se conoce como economía de la atención. Las aplicaciones de redes sociales están incentivadas o motivadas a desarrollar técnicas cada vez más persuasivas, notificaciones, contenido específico, feeds personalizados y más, para que volvamos a usarlas lo más pronto posible, para que nuestros contactos las usen, recopilen más datos sobre nosotros y así puedan captar mejor nuestra atención e influir en su comportamiento.
Y si por un lado la inmensa marea de información, redes sociales y contenidos ha hecho que dividamos nuestra atención, una encuesta hecha por el Policy Institute y el Centro de Estudios de Atención del King's College de Londres reveló un panorama más matizado. Por un lado, no nos damos cuenta de lo adictos que somos a nuestra tecnología y nos preocupa que nuestra atención se esté acortando. Por ejemplo, el 50% de los encuestados dijo que, a pesar de sus mejores esfuerzos, a veces no pueden dejar de revisar sus celulares cuando deberían estar concentrados en otras cosas, lo que resulta una lucha tanto para las personas de mediana edad como para los jóvenes. Y es más probable que las personas sientan que su capacidad de atención es más corta que antes, 49% frente a 23%. Con la avalancha de información y entretenimiento que nos enfrentamos en todo momento, ¿cómo podemos retomar nuestra capacidad de atención con tantos estímulos que nos rodean? Busqué a Margarita Rodríguez, rectora del Colegio Campo Alegre y promotora de Desconectar para Conectar, una iniciativa que promueve la restricción del uso del celular en la jornada escolar. Y esto me contó. En el mundo de hoy es difícil que los niños o los adultos nos desconectemos en su totalidad, pero la propuesta es desconectar para conectarse, es fortalecer los vínculos entre los padres y los maestros, entre los padres de familia, entonces volver a recobrar el ambiente familiar, un ambiente de juego, un ambiente donde haya una verdadera interacción y se mantenga la motivación, se amplíe la creatividad, quieran ser innovadores con las propuestas para jugar, para aprender. El contacto con la naturaleza es definitivo, el volverlos a motivar por los deportes, por las actividades de los barrios, también motivarlos por rutinas de casa. Hemos perdido mucho en las casas que los niños sean partícipes y colaboradores de una rutina de casa tan simple como ayudar a arreglar su cuarto. Todos cocinan, encontrarse y convocar ese momento de cocinar, de compartir, de delegar tareas entre todos de manera interdependiente para que alcancen una meta o un proyecto en conjunto. No podemos desconectarlos, es una realidad del todo, pero entonces enseñarlos a manejar los recursos, que busquen metas específicas con los recursos que hay del internet, todas estas redes sociales que hay, pero más a un recurso de conexión que un recurso de curiosidad, que un recurso para hacer daño. Es enseñarles a los niños a que es una herramienta que adiciona a todas las capacidades físicas, mentales, sensoriales que tiene, pero no es la única razón y el único objetivo con el que tienen que vivir. Es decir, a los niños, el mundo está afuera, tómese el mundo no es solamente una pantalla. La desconexión ha terminado por convertirse en un lujo para muchas personas. Quizás deberíamos aprender del tan mentado mindfulness y aprender a estar presentes. No se requiere ser un monje budista ni meditar cada mañana por horas para estar presente en todo lo que hacemos. Dedicar nuestra atención a una sola cosa al tiempo, porque la vida se nos está yendo entre pantallas y ruidos. Y si usted llegó hasta este punto del programa, felicitaciones y gracias. Como recompensa, sabrá la verdad. Así como es falso que nuestra atención sea de menos de 8 segundos, también lo es el mito de que la memoria y la atención de los peces dorados dure ese mismo tiempo. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 104 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.